noche, presentaciones que primero vamos a eh, ampliar un poco más el tema a lo que es el instrumento de evaluación como es la rúbrica y luego pasaremos a otro instrumento que es de bastante importancia. Indicarles de que las tareas, el foro, lo vamos a ir ya regularizando. No tenía eh, la contraseña y el usuario, no habían habilitado todavía, pero ya estamos con ese dato. Entonces ya en el transcurrir de estos días se va a ir subiendo de las dos primeras sesiones. Bueno, con esta aclaración vamos a dar inicio a nuestra presentación. Voy a compartir la pantalla. Ahora sí, anteriormente ya habíamos visto acerca de lo que es las rúbricas. Vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a ampliar un poco más en profundidad acerca de este instrumento de evaluación que es muy importante que lo manejamos a cabalidad como docentes. Diseño de rúbricas de evaluación. Tenemos un contenido, las rúbricas en el contexto de evaluación, los conceptos, tipos, aplicaciones, ventajas del uso de rúbricas y la elaboración de la rúbrica. De una manera rápida vamos a dar estos autores que nos dan una cita en la cual nos indica que son guías de puntuación usadas en la evaluación del desempeño de los estudiantes que describen las características específicas de un producto, proyecto o tarea en varios niveles de rendimiento, con el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del alumno, de valorar su ejecución y de facilitar la proporción o el feedback, también conocido como retroalimentación. Entonces, acá nos indica de que son prácticamente un instrumento que nos permite, por un lado, realizar la evaluación cualitativa y por otro lado, la evaluación cuantitativa, ¿no? De manera numérica, nosotros vamos a dar una ponderación, también vamos a ver los niveles de rendimiento que pueda alcanzar dependiendo a lo que estemos evaluando, un producto, un proyecto, una tarea específica para lo cual estemos utilizando este instrumento. El elemento o los elementos de la rúbrica siempre nos resalta y vamos a resaltar tres elementos que son muy esenciales para poder eh, describir o realizar o construir en este caso lo que es la rúbrica, ¿no? Acá vamos a empezar con la pregunta, ¿cómo describo diferentes niveles de calidad de este trabajo? ¿No? A través de descriptores de logro. Por otro lado, ¿en
qué criterios debo basar mi juicio evaluativo a través de categorías y dimensiones. La otra pregunta es, ¿de qué manera determino de una forma válida, confiable y justa la calificación que otorgo y el juicio que emito? Niveles de desempeño. Entonces ahí tenemos los tres elementos que son fundamentales, lo que son descriptores del logro. Por otro lado, tenemos las categorías o dimensiones y los niveles de desempeño que son importantes para poderlo diferenciar de un estudiante a otro estudiante, ya que todos los estudiantes tienen distintos estilos de aprendizaje. Es un grupo donde tienen distintas formas de poder asimilar el conocimiento. Entonces, según aquello, van a ir clasificándose o van a ir subiendo o buscando el nivel correspondiente, ¿no? Los elementos de una rúbrica ya habíamos señalado anteriormente. Por un lado, en una columna tenemos lo que es las dimensiones o criterios, lo que importa valorar, ¿no? Habíamos asignado unos valores, una secuencia en grado. Por otro lado, tenemos los niveles de desempeño, esas diversas denominaciones y cantidades, en donde debemos diferenciar en lo que es un nivel de proceso, un nivel inicial, un nivel avanzado y un nivel completo. Eso ya, dependiendo de cada docente, va a ir buscando a cuál es lo que más le agarra, ¿no? Digamos, en lo que es los conceptos o la idea de lo que es proceso inicial avanzado, o también podemos calificar con lo que es lo excelente, muy bien, bien, regular, ¿no? Entonces, eso tenemos que ir viendo y la rúbrica nos da esas posibilidades de que podemos manejar de manera sinónima. Todo aquello en el cuadro están las descripciones de las características del proceso o producto, cada dimensión y nivel. Entonces, por un lado, tenemos ahí en el encabezado los niveles de desempeño. Por otro lado, tenemos los criterios, ¿no? Los criterios sobre los cuales se van a evaluar. Entonces, habíamos indicado de que existen dos tipos de rúbricas. Uno, la que es holística y la que es analítica. La holística hace una valoración de manera general, mientras que la analítica es más concentrada, es más puntual en la valoración, en los criterios, en los niveles de desempeño, también en lo que es la ponderación. Entonces, acá en la parte holística nos dice que se utiliza para realizar una valoración general de la tarea utilizando descriptores que se corresponden a logros generales de aprendizaje. La analítica, habíamos indicado, logros concretos de aprendizaje en actividades donde es necesario evaluar los distintos procedimientos, fases, elementos y componentes que se constituyen un proceso o producto. Una rúbrica holística, tenemos allí ya el cuadro, nos marca prácticamente en una columna, nos identifica los niveles a los cuales tiene que alcanzar y luego tenemos lo que es los descriptores. Por eso acá es más, por un lado es más sencillo, por otro lado tiene una referencia muy corta, por eso también se denomina que es de manera general su ponderación o la evaluación cualitativa y cuantitativa que nos muestra, ¿no? Para que nosotros podamos utilizar. Nos indica que realiza una valoración integrada del desempeño del estudiante sin determinar los componentes del proceso o tema evaluado. Se trata de una valoración general con descriptores correspondientes a niveles de logro sobre calidad y comprensión o dominio general. Prácticamente nosotros tenemos que basarnos en lo que es la parte
analítica, ¿no? Esta parte de lo que es la rúbrica analítica es lo que más, vamos a decir, que nos da más pistas, ¿no? Para poder seleccionar y calificar adecuadamente al estudiante o al grupo de estudiantes que estemos realizando una valoración. Nos indica que se utiliza para evaluar las partes del desempeño del estudiante durante una actividad de aprendizaje, desglosando sus componentes para obtener una calificación total. También pueden utilizarse para determinar el estado de desempeño, identificar fortalezas, debilidades y para permitir que los estudiantes conozcan lo que requieren para mejorar. Estas matrices definen con detalle los criterios para evaluar la calidad de desempeños y permiten retroalimentar en forma detallada a los estudiantes. Habíamos indicado ya en los ejemplos anteriores de que no solamente calificamos el desempeño, sino también la parte valorativa del conocimiento, la parte de la actitud, la parte del producto. Entonces, bueno, podemos ir masificando y este es un punto de partida, digamos, principal, donde nos indica los niveles de desempeño. Por un lado, en una columna nos indica las categorías o criterios, aspectos a evaluar. En este caso, en esta columna ya se hace una descripción de qué es lo que estamos queriendo nosotros observar en el estudiante que haya asimilado. Mientras en los niveles de desempeño, en cada nivel, ya sea en excelente, satisfactorio, puede mejorar, inadecuado, vamos a ver si ha llegado a ese nivel o es que ha superado al nivel que nosotros habíamos proyectado, ¿no? En la transmisión de conocimientos. Entonces, en ese sentido es lo que vamos a valorar y vamos a ver también el ejemplo. Las aplicaciones pueden ir trabajándose con distintos estrategias, vamos a decir, y otros instrumentos con los cuales puede ir acompañado estas rúbricas, ¿no? Nos ayuda bastante, por ejemplo, en trabajos de equipo, en foros, en investigaciones, en talleres, trabajos aplicados, en presentaciones orales, laboratorios, crítica textual, portafolios, juego de roles, fíjense, ¿no? Entonces, las aplicaciones es una variedad donde podemos aplicar las rúbricas para poder realizar una evaluación cuantitativa y una evaluación cualitativa. Las ventajas decíamos que mejora la enseñanza, mejora la evaluación, ¿no? Mejora el desempeño, porque no solamente nosotros tenemos esa guía para poder valorar al estudiante, sino que también el estudiante tiene que tener ese conocimiento de qué parámetros se están tomando para que pueda prepararse también o pueda, como les decía, para llegar a el punto de excelencia. Entonces tendrá que preparar un material mucho mayor, con mayor expectativa a lo que nosotros estamos esperando. Entonces necesariamente ahí se va a realizar la ponderación máxima que nosotros habíamos proyectado, ¿no? En lo que es la rúbrica. También la mejora de las expectativas, mejora la orientación, mejora la calidad del aprendizaje, porque indirectamente nosotros ya le estamos anticipando al estudiante de qué es lo que vamos a valorar, que la parte del contenido, el material que va a traer, el conocimiento, las preguntas y respuestas. Entonces prácticamente ya le estamos preparando de qué material o de qué manera tiene que prepararse el estudiante para que pueda cumplir con todos los parámetros que está establecido en la rúbrica. Que también tiene conocimiento el estudiante, ¿no? Como les decía, y con aquello nos permite de que se prepare y nosotros también transmitamos los conocimientos según a lo que estamos proyectando.
Por otro lado, mejora la autoevaluación porque, lo que les decía, necesariamente la autoevaluación permite que también adquiera una autonomía el estudiante, ¿no? Un cambio de actitud bajo la responsabilidad y el compromiso con la asignatura. Mejora la calidad de las calificaciones, ¿no? Por supuesto, porque conoce perfectamente lo que se le va a ponderar, ¿no? O bajo qué parámetros. Mejora el feedback, nos ayuda bastante en lo que es la retroalimentación para que el estudiante pueda mejorar y pueda cumplir con los parámetros establecidos. Conocen los criterios con que serán evaluados, promueven su pensamiento crítico, son evaluados de forma objetiva y consistente, pueden autoevaluarse apreciando su propio desempeño, obtienen información en las distintas etapas del aprendizaje, ¿no? Entonces, estas son las rúbricas para el estudiante que son muy importantes, como les decía, y también es un punto de reflexión y de compromiso para ellos, ¿no? Para que también tomen las riendas y puedan ponerse a la orden de los conocimientos que se está proyectado y ellos también tienen que subir a ese nivel. Ventajas del uso de rúbricas para el docente. Para el docente es muy importante porque nos facilita que a través de ellos nosotros podamos valorar cuando uno o un grupo de estudiantes se les asigna una valoración numérica, pues prácticamente a veces no están conformes, ¿no? Entonces, ¿por qué razón se le está asignando ese valor numérico en esa calificación? Siempre es bueno aclarar cuáles han sido los parámetros sobre los cuales se está calificando. Entonces ahí entramos a lo que es eh, prácticamente la conciencia que uno tiene, hasta dónde ha llegado a asimilar, hasta dónde está ofertando lo que es la parte del conocimiento, ¿no? Y lo que está mostrando o demostrando su habilidad en la temática que está llevando, ¿no? Entonces, acá nos indica evaluar los productos del estudiante con objetividad y consistencia. Eso nos permite a los docentes. Por otro lado, proporcionar el feedback, lo que es la retroalimentación a los estudiantes y emitir calificaciones oportunamente. Determinar de manera específica los criterios con los cuales va a medir y documentar. Las evidencias son muy importantes en el progreso del estudiante. Por otro lado, clarifica los logros del aprendizaje y de qué manera pueden alcanzar los estudiantes actividades de enseñanza que se realizan. También facilita la comunicación con el estudiante sobre el resultado de aprendizaje esperado, su progreso y producto final. Se ajustan a las exigencias de la evaluación de competencias, también la herramienta didáctica que mejora el proceso de enseñanza y aprendizaje. Elaboración de rúbricas. Entonces entramos a esta parte que es reflexionar sobre las características de la tarea. Elaborar una lista de resultados de aprendizaje. Agrupar, etiquetar categorías, niveles de escritores. Elementos que son esenciales para construir o diseñar el formato de la rúbrica. Completar el contenido de la rúbrica. Revisar y editar la rúbrica. Reflexionar sobre las características de la tarea. ¿Qué tarea vamos a asignar? ¿Qué es lo que estamos llevando? Son muy importantes estas cuestionantes que tenemos que realizarnos, ¿no? ¿Qué resultado espero de la tarea? ¿Qué desempeño espero recibir del estudiante? ¿Cuándo se realizará la tarea? ¿Al final de una sesión, de una unidad o de un ciclo? Es muy importante especificar. También, ¿cómo voy a comunicar la tarea al estudiante para que no haya confusión al leer las instrucciones? También, cuando estoy asignando,
la tarea siempre es bueno aclarar y las instrucciones deben ser eh, un punto donde pueda comprender perfectamente el estudiante para que pueda realizar también dicha tarea. Elaborar una lista de resultados de aprendizaje, que es otro punto que tenemos que tomar en cuenta. Primero, las tareas. Ahora lo que estoy observando es qué resultados de aprendizaje estoy esperando, ¿no? ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje de esta tarea? ¿No? Hay una tarea que está asignada, ¿cuál es el resultado que estoy esperando? Por otro lado, ¿qué debe realmente saber y haber producido el estudiante después de realizar esta tarea? Punto esencial. También, ¿cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes que debería poseer el estudiante luego de realizar la tarea? Les decía, en una educación por competencias, siempre se le da más énfasis a lo que es la parte de la habilidad. La habilidad ya prácticamente es una práctica realizada por parte del estudiante donde nos demuestra el conocimiento adquirido, la habilidad que haya practicado y la actitud que asume al realizar esa actividad o una práctica o una tarea que nosotros hayamos asignado. Entonces ahí estamos hablando de lo que es una evaluación, nos refleja prácticamente una evaluación cualitativa, una evaluación cuantitativa de manera clara y concreta para puntualizar y decir que el estudiante realmente ha llegado al resultado que nosotros hemos proyectado, ¿no? Como docentes. El tercer punto es agrupar y etiquetar categorías, niveles, descriptores. Acá es muy importante esta parte, las categorías, criterios y dimensiones. Niveles, escala de graduación, escala progresiva, los descriptores que debo redactar, indicadores, característica del producto o desempeño y la ponderación, la calificación donde se indicará una valoración máxima, regular o baja que haya obtenido el estudiante. Diseñar el formato de la rúbrica. Entonces acá tenemos el ejemplo tanto de lo que es la rúbrica analítica y la rúbrica holística. En la rúbrica analítica tenemos un título, tenemos los niveles de desempeño, tenemos los criterios de desempeño, tenemos aspectos para evaluar, ¿no? Ahí están lo que nosotros vamos a valorar, ¿no? Qué actividad, ya sea cognitivo, una habilidad, un producto, ¿no? Por otro lado, lo que les decía, la rúbrica holística, donde va por escala en una columna, por otro lado está la descripción, ¿no? La descripción acá ha realizado la tarea excelentemente, ha realizado la tarea notablemente, ha realizado la tarea correctamente, con algún error, con errores sustanciales, no ha realizado la tarea, entonces la escala del valor que está alcanzando el estudiante. Entonces, por un lado tenemos una ponderación de 5 puntos, de 0 a 5. Nosotros podemos ir modificando estos valores dependiendo al valor que nosotros estemos asignando. Puede ser una ponderación al 100%, podemos calificar sobre 10 puntos, sobre 5 puntos, sobre 20, dependiendo de cada asignatura. En las columnas vamos a ver la valoración de los aspectos o criterios o niveles de ejecución que realiza el estudiante y según eso va a ir adquiriendo su ponderación. En los aspectos a evaluar, cada criterio, hay un criterio, 2 criterios, 3 criterios, entonces cada criterio, como les decía, por ejemplo, si fuese
al 100%, yo haré una ponderación del, por ejemplo, 33.3, ¿no? Más o menos así nos sale, multiplicado, nos va a salir prácticamente 99.99, si nosotros los redondeamos al 100%. Entonces tenemos que asignarle, por ejemplo, yo podría colocarle, a ver, 40 acá, acá yo le puedo colocar otros 40 y acá en criterio 3 podría colocarle 20, cosa que sea un valor entero, en este caso 100 puntos, ¿no? Entonces, en las columnas el estudiante va a ir obteniendo la nota del 100% de los 40 que estoy yo colocando. Entonces, eh, yo voy a ir sumando al final cuánto es lo que ha obtenido el estudiante. Proceso simple al evaluar desempeños de competencias. Por un lado, siempre nos planteamos lo que es la problemática. Luego vamos a tener una columna de lo que es el aprendizaje esperado. Aprendizaje, ¿qué es lo que estoy esperando? Luego vamos a ir a la tarea, ¿no? El resultado de la tarea. La rúbrica, en este caso la tarea, y la rúbrica sobre las cuales van a ir diferenciándose los niveles de desempeño, y finalmente toda esa información va a ir a otro instrumento, en este caso lo que es el portafolio. De la misma manera vamos a ir realizando la secuencia, ¿no? Problemática, aprendizaje esperado, tarea, rúbrica y portafolio. En la parte inferior igual, aprendizaje esperado, ¿no? Puede haber en este caso 4, en la primera teníamos 3, 2, 4, la tarea, rúbrica y portafolio, ¿no? Entonces, esa es la secuencia por la cual tiene que pasar el proceso de la evaluación. Ejemplos de tareas. Bueno, acá hay un ejemplo que es de manera general. Dice, cada grupo de estudiantes hará una presentación de 5 minutos sobre cambios de una comunidad de Tijuana en los últimos 30 años. Los estudiantes podrán focalizar su presentación de cualquier manera que deseen, pero es necesario que haya una tesis concreta de algún tipo, no solo de exposición cronológica. La presentación debe incluir fotografías apropiadas, mapas gráficos y otras ayudas visuales para el público. Eso es un ejemplo de tarea que nosotros podríamos asignar. Evidentemente es un parámetro de manera general. ¿Por qué usamos las rúbricas? Según este autor Stevens y Lewis, hay varias razones para usar rúbricas. Ellos son, nos dicen, ¿no? Uno, brindan la posibilidad de dar retroalimentación oportuna a los estudiantes con respecto a los resultados obtenidos. Ahí está un dato muy importante, ¿no? Si el estudiante X ha obtenido un valor inferior al 50%, pues prácticamente necesita una retroalimentación, porque su nivel de ponderación o la calificación es bajo. Para que pueda subir necesita una retroalimentación. Por otro lado, el número 2 nos indica, preparan al estudiante para utilizar una realimentación detallada que les permita identificar sus fortalezas y debilidades en cuanto a conocimientos y habilidades. Entonces, el punto 3 nos dice, fomentan el pensamiento crítico del estudiante porque inspiran en él una actitud de autoevaluación y automejora. También estamos ayudando a que el estudiante asimile y haga un cambio de actitud en lo que es la autonomía, la responsabilidad, ¿no? En el punto 4, facilita la comunicación con los demás porque al conocer los desempeños esperados y resultados obtenidos, los sujetos involucrados, docentes, estudiantes, bueno, en este caso padres de familia, nada que ver, establecen compromisos comunes. 5. Ayudan a perfeccionar las habilidades de los docentes, a brindar evidencias del impacto que han tenido las estrategias de enseñanza en el grupo y sobre los aspectos de la enseñanza que precisan mejorarse.
También promueven la igualdad al adaptarse a las circunstancias y personalidad de los diferentes estudiantes. Además de ofrecer retroalimentación individual. Una rúbrica, entonces, es una herramienta de valoración que establece las expectativas concretas para una tarea. Proporciona una información detallada de los niveles aceptables y el desarrollo del desempeño realizado. También utiliza para hacer la valoración criterial de trabajos y tareas, ¿no? Es un instrumento de evaluación muy importante que todo docente debe tener y debe contar con él, ¿no? Partes de la rúbrica. Acá una es la descripción de la tarea. El número dos, la dimensión, las dimensiones de las tareas. El tres, escala cualitativa, niveles de realización. Cuatro, descripción de lo que constituye cada nivel de desempeño. Información específica detallada, pero no cerrada. Aquí tenemos un ejemplo. Bueno, la anterior ya habíamos trabajado con 3 columnas. Ahora vamos a ampliar a 4 y a 5. El cambio de comunidad, bueno, este es un ejemplo más de referencia, donde el nivel de desempeño tenemos al lado izquierdo en la columna de excelente, en la parte intermedia, ¿no? En el nivel de desempeño intermedio podemos decir que está competente, y el nivel que no necesita que trabajemos bastante con el estudiante, necesita trabajar, ¿no? Ahí le colocamos. ¿En qué criterios vamos a realizarlo? En lo que es en los conocimientos, pensamiento, comunicación, uso de ayudas audiovisuales, habilidades, en esos aspectos nosotros vamos a hacer la ponderación. Bueno, continuamos acá. En este mismo ejemplo, cuando nosotros colocamos en la parte del competente, ¿por qué obtengo esta columna? Cuando el docente se marca una temática, una tarea, generalmente nosotros, por ejemplo, yo voy a tomar esta de referencia como competente. Dice, la presentación demuestra conocimiento que es, demuestra conocimiento que es generalmente exacto y que apoya la tesis del estudiante. La investigación es adecuada, pero no va mucho más allá de lo que se presentó en clase o en el texto asignado. Bueno, es una proyección que el docente da, que el estudiante no está al nivel que nosotros hayamos proyectado. Según nuestras expectativas, debe estar en un punto donde sea excelente, ¿no? Que incluso nosotros como docentes proyectamos a que el estudiante va a asimilar una tarea asignada, demostrándonos en una práctica, como les decía, en tanto en conocimiento, en habilidad, y un cambio en lo que es la actitud, nos va a demostrar una tarea específica, y eso es lo que estamos visualizando. Pero resulta que el estudiante no llega a ese punto, sino que mejora ese punto, entonces está rebasando nuestras expectativas. Pero si estamos con la expectativa donde yo estoy marcándome en esa posición, entonces no siempre podemos darle el 100%, sino que es un estudiante destacado, obviamente va a rebasar lo que nosotros hemos proyectado, ¿no? Tal como nos indica acá, excelente, por ejemplo, la presentación demuestra una profunda comprensión histórica mediante el uso de detalles relevantes y precisos para apoyar la tesis del estudiante, ¿no? La investigación es completa y va más allá de lo que se presentó en clase. Ahí está, fíjense, va más allá de lo que se presentó en clase y en los textos asignados, que el estudiante ha investigado mucho más. No solamente se ha conformado con la información que nosotros le hemos transmitido, sino que él ha investigado, ha visto videos, ha visitado bibliotecas,
Entonces ha extractado bastante información y nos está mostrando de que el estudiante es un estudiante destacado. Entonces está en una columna, en un nivel de desempeño de excelente. En ese sentido, acá contemplar el contenido de la rúbrica. Bueno, este es otro ejemplo. Criterios que nosotros tenemos que observar siempre. Apoyos utilizados en la presentación sobre el tema, fuentes de información biomédica. En excelente tenemos, utiliza distintos recursos que fortalecen la presentación del tema. En satisfactorio, ¿no? Utiliza pocos recursos que fortalecen la presentación del tema. Puede mejorar, utiliza uno o dos recursos, pero la presentación del tema es deficiente. Inadecuado, no utiliza recursos adicionales en la presentación del tema. Entonces, prácticamente va a lo que estamos observando, de excelente va a ir disminuyendo el nivel de desempeño hasta que llegamos a este punto de lo inadecuado, donde el estudiante necesita prácticamente una retroalimentación, ¿no? O trabajar de manera individual, de manera personalizada con el estudiante para que pueda subir, ¿no? El nivel de desempeño, ¿no? Mucho mejor si llega a lo que es lo excelente. Entonces, la rúbrica nos permite revisar y editar, ¿no? Nos permite comprender, escribir, ¿no? Leer, explicar, proporcionar, copiar, pegar, ¿no? Entonces, es un estándar, ¿no? Es un cuadro estándar donde nos permite calificar a los estudiantes de manera clara, coherente, ¿no? Esos son los parámetros que nosotros tenemos que utilizar. Acá tenemos una actividad, dice, elabora una rúbrica de evaluación para un producto relacionado con tu especialidad en grupos de 3 o 5 docentes para la elaboración de las rúbricas. Entonces vamos a ir viendo uno por uno. Por ejemplo, elegir un logro de aprendizaje del sílabo de la asignatura, determinar la tarea, ¿no? ¿Qué tarea o producto o función de logro se está escogiendo? Considerar la tarea y elementos que debe presentar una rúbrica, utilizar el formato propuesto por el docente y trabajar en el archivo Word o presentación, socializar la rúbrica en la sesión Zoom del taller, considerar un tiempo de 30 a 40 minutos y revisar la rúbrica. Un momentito, vamos a ir pensando un momento cómo vamos a realizar esto. Ya, ahora sí. Tenemos el formato de la rúbrica, las categorías, tenemos los niveles de desempeño, lo que es deficiente en proceso aceptable logrado, destacado, y aquí las categorías. Aquí. Vamos a ver solamente la primera, ¿ya? Estructura de la rúbrica, ¿no? La rúbrica para la evaluación de una rúbrica, fíjense. La estructura de la rúbrica en lo que es criterios, lo que es destacado, vamos a decir, diseña una rúbrica con una estructura que considera todos los elementos.
Y esto sería lo destacado. Inaceptable está diseñar una rúbrica con una estructura que considera muchos de sus elementos. En proceso tenemos diseña una rúbrica con una estructura que considera algunos de sus elementos. Entonces quiere decir que hay ausencia de algunos elementos. Y en deficiente diseña una rúbrica con una estructura que considera pocos de sus elementos. Entonces, tal como está incluso en el color naranja, ya pues prácticamente es una alerta de que algo falta, y rojo, pues prácticamente estamos en un punto donde necesita ayuda. Entonces, de esa manera tenemos que ir elaborando una rúbrica aplicada a una técnica en ingeniería civil. Tenemos una estructura de rúbrica, por ejemplo, presenta una estructura clara, ordenada y coherente con los objetivos del proyecto o práctica de ingeniería civil. Construye encabezado, criterios, niveles y ponderación correctamente definidos. Entonces, un punto donde tenemos que resaltar, es decir, ese es el punto donde yo voy a calificar al máximo, ¿no? Al punto destacado en este caso, o con 5 puntos. Aquí estoy dando un valor cuantitativo. Luego, para hacer la diferencia en aceptable, la estructura es comprensible, adecuada, aunque presenta ligeros desajustes en el orden o redacción. Fíjense, va bajando de nivel. El nivel de desempeño va bajando, y ahí estamos en una columna donde es de carácter aceptable. En proceso. En proceso presenta una estructura incompleta o poco clara. Algunos de los criterios o niveles no están bien organizados. También tenemos deficiente, la estructura es confusa, desordenada o no responde a los objetivos del proyecto práctica que estoy queriendo observar, ¿no? en los estudiantes, en lo que es las evidencias. Entonces, de esa manera, fíjense que acá los niveles de desempeño van a ir subiendo desde lo que es lo destacado, ¿no? Lo que yo estoy proyectando, y lo que el estudiante me pueda sorprender, ¿no? Con el material que yo haya asignado y que él haya investigado mucho más. Entonces será un punto de excelente. Y a partir de ahí, si va a ir bajando el nivel, vamos a colocarlo en una columna donde el nivel de desempeño va a ser aceptable, luego será en proceso y luego será en deficiente. Entonces, con esta aclaración en lo que es este instrumento que es como es la rúbrica, pues tiene bastante importancia en el uso y poderlo comprender para poderlo aplicar también. Hasta aquí hemos terminado entonces con este instrumento, y luego vamos a pasar a otro instrumento que es también de bastante importancia, que nos permite también asignar un valor numérico al estudiante, donde vamos a poder seleccionar su ponderación correspondiente. Lista de cotejos. Vamos a irnos en la primera. Es otro instrumento de evaluación que nos permite valorar, como les decía, ya sea una evaluación cuantitativa o una evaluación cualitativa, ¿no? Lo que es la parte del conocimiento, la habilidad y la actitud en distintos aspectos. Podemos manejarlo, lo que es la lista de cotejo. La lista de cotejo prácticamente es un instrumento de verificación. Prácticamente es un mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. También corresponde a un listado de palabras, frases u oraciones que señalan con especificidad ciertas tareas, desempeños, acciones, procesos, productos de aprendizaje, conductas positivas o negativas. Podemos aplicarlo en varios aspectos.
¿Para qué se usa? Uno es para comprobar la presencia o ausencia de una serie de características definidas en el desempeño. Del aprendizaje, de esta forma pueden evaluar aprendizajes preferentemente del saber hacer y saber ser. Hay unas características de la lista de cotejos que es importante resaltar. Uno es la observación estructurada o sistemática. No admite valores intermedios, no implica juicio de valor. Son los más resaltantes de la variedad de características que nos presenta, ¿no? También hay podemos destacar que se basan en el análisis de evidencias, es decir, se aplica observando las evidencias, ¿no? La cantidad de actividades, tareas, informes, proyectos que nosotros hayamos entregado a los estudiantes y las mismas que han sido entregados oportunamente. Por otro lado, buscan identificar si están presentes determinados elementos o en una evidencia. Se basan en indicadores claros, sencillos, directos y observables. No requieren de mucho análisis ni de una interpretación profunda para verificar la presencia o ausencia de determinados elementos con una o en una evidencia. Entonces, lista de cotejo, tenemos un listado, ¿no? Pues ahí nos indica lista de cotejo, aspectos a evaluar. Esto es lo que nosotros nos tiene que resaltar, los aspectos a evaluar. ¿Qué es lo que vamos a evaluar, ¿no? ¿Se organiza o respetan los tiempos? Sí, no, y observaciones. Entonces, es un instrumento que nos permite obtener, ¿no? la valoración correspondiente. Nosotros de la misma manera podemos ir asignando un valor numérico para ir ponderando, ya sea sobre el 100% o los porcentajes que nosotros estemos trabajando, ¿no? En lo que es la tarea asignada. Entonces, de esa manera es como vamos a ir observando y a mayor detalle vamos a ir observando los aspectos a evaluar, por ejemplo. Posee seguridad al ejecutar las notas, entona las notas con fluidez, por ejemplo, en lo que es eh, en el campo de la música, ¿no? De manera general, lo que estamos observando, ubica los dedos con precisión en los orificios, emite sonidos de las notas, memoriza la canción, mantiene una postura corporal, mantiene el sentido rítmico, cambia las notas de la canción, muestra la articulación entre sonidos y notas de la canción, ¿no? Los aspectos que nosotros sí, no, van a ir evaluando todo aquello. Acá nos resalta lo más importante, ¿no? Criterios al evaluar. Si se considera que el alumno ha logrado el propósito cuando exhibe el 75% de los aspectos a evaluar, que equivale a 9 rasgos. En caso contrario, habrá que realizar actividades remediales consensuadas con él o el estudiante que conduzcan hacia el logro del propósito o propuesto, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a hacer un listado de criterios para evaluar y en esos criterios, como les decía, si nosotros realizamos una ponderación al 100%, obtendremos el porcentaje sobre el cual se está ponderando y a qué nivel de desempeño es lo que está alcanzando el estudiante. Bueno, este es un ejemplo general. Las ventajas más principales que nos ofrece la lista de cotejo es de fácil manejo para el docente porque implica solo marcar lo observado, ¿no? Entonces, una de las ventajas es aquello, se evalúa fácilmente pautas evolutivas, ¿no? Entonces,
Tenemos un listado, sumamos y al final obtenemos los parámetros sobre los cuales estamos trabajando. Si nosotros detallamos mayores ventajas, existen, ¿no? Son sencillas de realizar, las listas de cotejo son un instrumento de evaluación que por su simpleza requieren menos tiempo para elaborar. Son objetivas, ya que están basadas en observaciones y no en la subjetividad del docente. Permiten adaptar el proceso de enseñanza. Después de haberla aplicado, le brinda información al docente para poder reforzar partes del curso que han quedado menos claras y adaptar estrategias de enseñanza para mejorar el aprendizaje. Se obtienen información de manera rápida y concreta. Este instrumento de registro tiene una aplicación clara y concreta. También provee un registro de la ejecución del estudiante que facilita mostrar su progreso a través del tiempo en términos dicotómicos. También es de fácil manejo para el docente porque implica solo marcar lo que les decía, ¿no? Simplemente el docente tiene que marcar nada más. Porque tenemos que tener una variedad, de, como nos dicen, ¿no? Lista de cotejo. Las desventajas son, solo presenta dos opciones para cada ejecución o comportamiento observado, ¿no? Evidentemente, ustedes han visto en el cuadro anterior, solo decía sí o no. El observador debe realizar una decisión forzada aun cuando la ejecución o el comportamiento del estudiante esté entre los extremos. También no se pueden apreciar los grados o niveles en que se presentan las conductas en el caso de los contenidos actitudinales, entonces hay una dificultad. Por otro lado, también no permite la ejecución del estudiante en una puntuación a asignar numerales para determinar. Bueno, casi en cierto punto, ¿no? Una nota, ya que este instrumento de evaluación tiene intencionalidad diagnóstica y formativa. Luego vamos a ir hablando a mayor detalle ya más adelante en lo que es la evaluación diagnóstica y la evaluación formativa, de qué manera nosotros podemos organizar a través de instrumentos, a través de técnicas, cómo podemos llevar adelante una evaluación en al inicio, en el proceso y al final de un inicio académico, en este caso, de un semestre o anualizado. Los elementos que componen son el objetivo de la evaluación, ¿no? Una lista de contenido. Se define claramente el objetivo de evaluación con un verbo de acción y propósito de la evaluación en relación con contenidos que serán evaluados, desempeño que se pretende evaluar o producto que demuestre el logro del aprendizaje. Los indicadores se desglosan a partir de los criterios de evaluación y son comportamientos, enunciados, evidencias, rasgos y conjunto de rasgos que permiten ir observando de manera evidente. El indicador tiene como función hacer evidente qué es lo que el estudiante aprende o cómo lo demuestra. La escala, ¿no? En la escala, así como en una rúbrica tenemos igual, hay una escala o un nivel de desempeño que lo asignábamos. La presencia o ausencia de las características comportamentales se registra en una escala, ¿no? La dicotómica, en donde se asume únicamente dos rasgos o valores, sí, no, logrado, no logrado, cumple, no cumple, correcto, incorrecto, aceptable, inaceptable. Entonces ahí se cierra esta parte, este instrumento que es la lista de cotejo. Instrucciones, apartado donde se especifica dónde y cómo marcar opciones para hacer uso de la lista de cotejo. Observaciones, apartado opcional para realizar comentarios generales, sugerencias para realizar la mejora del aprendizaje o logros obtenidos a modo de retroalimentación para el evaluado.
Entonces, en una lista de cotejo, evidentemente es muy concreto, es muy puntual, pero en la parte de las observaciones nosotros podemos eh, realizar una puntuación o resaltar qué es lo que requiere el estudiante o está en una posición aceptable, entonces también marcaremos aquello. Aquí tenemos la estructura de una lista de cotejo. Por un lado está la columna numeral, luego tenemos la columna donde están los criterios de evaluación, los indicadores sobre los cuales nosotros vamos a ir realizando la ponderación, los criterios de evaluación, como nos decía, hay una variedad de indicadores, el cumplimiento, cumple, no cumple, los puntos asignados. Póngase que el primer indicador, vale, tiene una ponderación de 1 punto, puede ser 2 puntos, 3 puntos, nosotros vamos a ir variando de aquello, o podemos asignarle simplemente una valoración conjunta o una valoración individualizada, así como de cada una de las filas. Y en las observaciones, en caso de que no cumpla, haremos la observación correspondiente para que el estudiante reflexione o el grupo de la presentación o alguna dificultad que haya presentado. Pasos para construir la lista de cotejos. Primero, debemos especificar los objetivos. Segundo, tenemos que enumerar comportamientos. Luego debemos agregar cualquier error común. Posteriormente, debemos planificar su uso según los objetivos perseguidos. Pasos para elaborar. Primero, tenemos que definir qué desea evaluar. Conocimientos, procedimientos, actitudes o valores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? O puede ser de manera conjunta, ¿no? Procedimientos, conocimiento, actitudes, podemos agruparlo en una lista de contextos de manera conjunta. 2, definir la técnica o estrategia de evaluación. 3, anotar los aspectos administrativos de la lista, nombre de la institución, nombre de la asignatura, tipo de instrumento, nombre del estudiante, el docente, el evaluador, periodo académico, fecha de evaluación, que es muy importante. 4, establecer los criterios específicos de evaluación. 5, desglosa los criterios de evaluación por medio de indicadores a partir de enunciados específicos. 6, define la escala dicotómica. Pautas en la lista de cotejo. Tenemos el instrumento de observación y verificación. Se exige un simple juicio, sí o no. Usos. Evaluar los 3 tipos de contenido. Cognitivo, procedimental y actitudinal. Evaluar procesos y productos mediante la observación. Evaluar actitudes, medir niveles de logros como estrategias de enseñanza o evaluación. Entonces ahí tenemos un panorama general. Los tipos son de proceso, observar desempeño, actuación según los criterios. Por otro lado tenemos el de producto, verificar resultados según las características. La escala de verificación es un método sencillo que nos indica económico, bastante confiable para describir personas, consiste en una lista de palabras, frases o afirmaciones descriptivas de una persona o acontecimiento. Se aplican como instrumento de autorreporte o de informe de un observador. Pasos para realizar una escala de verificación. Tener en cuenta el contexto y el nivel educativo donde se realiza. ¿Cómo se califica el instrumento? Materiales que se necesitan para calificarlo de acuerdo a la edad. ¿Qué tipos de evidencias se presentan? Apoyo de confiabilidad. La calificación de las listas de verificación, ¿no? Reactivos, no discretos, verificados individualmente, con confiabilidad, grupos de calificadores,
y uno que es positivo o 0 negativo como respuesta. Podemos hacerlo también en ese sentido. Instrumento de recolección de datos, aspectos a evaluar. Acá tenemos un listado para realizar la evaluación, que son aspectos para evaluar. Por ejemplo, demuestra interés por participar en la actividad, sí, no, no. Entonces acá hay una actividad específica que nosotros asignaremos dependiendo la asignatura al cual estemos impartiendo. Manifiesta curiosidad por conocer el propósito de la actividad, manifiesta la motivación durante la actividad, comprende la finalidad de la actividad, participa de forma espontánea en el grupo, utiliza gestos como comunicarse durante la actividad, señala con su mano para comunicarse, responde a las preguntas de la actividad, pronuncia correctamente, oraciones nos dicen. Entonces, fíjense que la lista de cotejo, si nosotros lo observamos, prácticamente es un listado general, una variedad de indicadores sobre las cuales nosotros podemos realizar la calificación, ¿no? La ponderación. Entonces, este instrumento puede aplicarse de forma individual o grupal, incluso en la nómina general de los estudiantes. Por otro lado, se utiliza básicamente en educación básica, media y en instituciones superiores, en especial en el área de ingeniería. Tenemos que tener un vasto listado de indicadores, ¿no? La lista de cotejo está conformado de 5 elementos base sobre los cuales debería de construirse. Uno, lo que es la competencia, los indicadores, la nómina de los estudiantes, la escala de ejecución y el juicio valorativo. Acá tenemos prácticamente lista de cotejo, lista de un esquema, una matriz de evaluación, ¿no? Acá tenemos la competencia, produce textos significativos, bueno, adaptado a nuestra carrera, ¿no? Por un lado tenemos los indicadores, completa palabras, escribe palabras, escribe textos sencillos. Luego tenemos rasgos en observación, completa palabras a las que faltan una sílaba, completa oraciones de las que le falta una palabra, sustituye dibujos. Un ejemplo general, copia palabras, se escribe espontáneamente. Entonces tenemos rasgos de observación, indicadores, competencia, el listado de los estudiantes, el criterio de ejecución, el nivel de logro, ¿no? Entonces, esta lista de cotejo ya va un poco más allá, no simplemente a la base que estamos asumiendo poco a poco, y luego vamos observando lo que es el juicio valorativo, sí, no, sí, no. Entonces vamos a ir observando y le vamos a ir asignando con los criterios de ejecución, ya sea excelente ejecución, muy buena, buena ejecución, requiere ayuda, sin realizar, y el nivel de logro, con una ponderación que nosotros le vamos a ir asignando. La escala de estimación de actitudes, ¿no? Entonces, es la descripción del grado en que el educando domina un indicador. Puede tener entre 3 a 5 criterios valorativos. La escala valorativa puede ser de dos tipos, ¿no? De frecuencias o de actitudes. La escala de estimación. Los elementos de la escala de estimación son competencia, datos de los estudiantes, los criterios, escala de valoración, indicadores. ¿Sí? Que es un poco ya más amplio. La escala de estimación, reflexión personal, evidentemente este ya es, podemos colocarlo, ¿no? Muy contento, contento, bien triste o que necesita ayuda, ¿no? Podemos también colocarle los emoticones, pero ya va que un poquito ya, digamos, para motivar al estudiante, ¿no? Pero mejor nosotros manejamos en lo que es este criterio, que es excelente, muy contento, contento, triste, que necesita ayuda, o bien excelente, muy bueno, bueno, regular y que necesita ayuda.
¿no? Entonces, en el evento o el indicador será cuando completo mis actividades sin ayudas, ¿no? Comparo mis actividades anteriores, demuestro lo que sé hacer a los demás, explico mi opinión, la fecha se marca con una X donde se va a ubicar la, la ponderación del estudiante, ¿no? Esto es ya para un nivel universitario. La escala de estimación de frecuencias, ¿no? Donde está el nombre del estudiante, la asignatura, la sección, la competencia, la actividad. Aquí tenemos los indicadores, ¿no? Participa de actividades grupales, lideriza el grupo, respeta las normas del buen oyente o hablante, y tenemos la escala valorativa, muy alta, alta, buena, deficiente, no logró. La fecha, por quién va a ser evaluado, la firma y la fecha. Entonces, esta es de manera de una escala de estimación de frecuencias. Por otro lado, tenemos el indicador, la escala valorativa, puede ser también un poco más sencilla, siempre, a veces, nunca, por ejemplo, participa en actividades grupales, lideriza, o simplemente, como en el anterior caso, sí, no, y la observación. En este caso ya le estamos dando 3 niveles, siempre, a veces, nunca. El indicador también nos puede dar, por ejemplo, en una escala valorativa, ¿no? Con mucha frecuencia, mediana frecuencia, con poca frecuencia, nunca, dependiendo del docente. Vamos a ir escogiendo cada uno de ellos, ¿no? Uso de signos de puntuación. Eh, Acá, escala valorativa, muy alta, alta, mejorable, bajo, no realizado. Dominio de la lectura. Bueno, es un tema general. El indicador, por ejemplo, al exponer demostró dominio del contenido. Escala valorativa, hay competencia completamente de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, completamente en desacuerdo. Bueno, esa es otra escala valorativa que nosotros podríamos asignar. Acá vamos a ver con el primer ejemplo ya lo que son las actividades. Por ejemplo, si nosotros lo aplicamos de manera general, un cuadro sinóptico, en la primera, organización del contenido indicaremos, ¿no? Tenemos los indicadores a evaluar, luego vamos a ir pasando poco a poco a lo que es el nivel, digamos, de mayor complejidad. Aquí en la organización del contenido, en el cuadro sinóptico. Organización del contenido. Tenemos el primer indicador, la información se estructura de lo general a lo particular, partiendo del título. Entonces ahí haremos cumple, no cumple. ¿Cuántos puntos le vamos a asignar si ha realizado esa tarea el estudiante? Y si no lo ha realizado, entonces colocaremos una observación. También colocaremos lo que es la información, se organiza de izquierda a derecha. La información se estructura de forma jerárquica con divisiones, subdivisiones. La información se desglosa a través de llaves. En el contenido diremos, se concluye toda información pertinente y necesaria para estudiar el tema. Se concluyen conceptos breves que muestran la descripción del tema. En la legibilidad y creatividad, la información presenta una estructura clara y hace posible interpretar con facilidad el contenido. Se utilizan elementos de diseño para crear un impacto visual. El trabajo no presenta faltas de ortografía. El trabajo se entregó a tiempo y de manera oportuna. Entonces, en aquello calificaremos la ponderación, haremos con una X, colocaremos cuál es lo que ha logrado el estudiante en lo que es el cumplimiento. ¿Cumple? No cumple. Y si no cumple, nosotros colocaremos una observación, y si cumple, entonces le daremos el valor de la ponderación del puntaje que nosotros estemos asignando a los indicadores en lo que es la lista de cotejos aplicado a un cuadro sinóptico.
Luego, acá se presenta una aplicación a la carrera de ingeniería en lo que es los tipos de cimentaciones. Ahí nos presentaría lo que es el cuadro sináptico y en la organización del contenido tenemos contenido técnico, claridad de presentación, ortografía y entrega. Entonces acá diremos la información se estructura de lo general a lo particular, definición, clasificación, ejemplos, lo ha realizado, cumple o no cumple. Si cumple, su ponderación, ¿no? Sobre 1 se está ponderando acá, podemos colocarlo sobre 10 puntos, o puede ser sobre 100%, como les decía, eso ya va a depender de cada docente, cómo lo vaya ponderando. Y en la parte de la observación, registraremos lo que está ocurriendo en caso de que no haya cumplido o algunos vacíos que haya dejado en este indicador. Por ejemplo, se organiza la información de izquierda a derecha, ¿no? Con jerarquía visual, como les decía, el cuadro sinóptico presenta divisiones, subdivisiones que reflejan correctamente los tipos de cimentación superficial, profunda, especial, aplicada, ¿no? Se emplean conectores o llaves que muestran las relaciones entre los conceptos. En lo que es el contenido técnico, incluye información técnica pertinente, definiciones, aplicaciones, ventajas y desventajas. Se utilizan conceptos y terminología propia de la ingeniería civil, claridad y presentación. La información se presenta de forma clara, ordenada y comprensible. Se emplean elementos gráficos, colores, líneas, recuadros que facilitan la comprensión visual y en lo que es la parte de la ortografía y entrega, ¿no? Podríamos calificarlo también a ese nivel o como gustan también podríamos descartarlo aquí, ¿no? No presenta faltas de ortografía, pues que no nos corresponde tampoco. El trabajo se entrega en el tiempo y forma establecido. Entonces, de esta manera podemos hacer un listado de indicadores sobre los cuales podemos realizar la ponderación. Como les digo, es libre, cada docente puede ampliar, puede restringir, puede resaltar los puntos más importantes, ¿no? Puede resumirlo también o puede ampliarlo, como les decía también. Entonces, al final le daremos el puntaje total al estudiante o al grupo que estemos calificando. Línea de tiempo. La línea de tiempo de la misma manera es de manera general, donde tenemos legibilidad, estructura, elementos, contenido, creatividad. En una de las columnas cumple, la otra columna no cumple los puntos asignados y la observación. Aquí tenemos una aplicación en línea de tiempo en lo que es la evolución de los materiales de construcción aplicada a la carrera de ingeniería, ¿no? La legibilidad, la estructura, los elementos, contenido técnico, creatividad y presentación. Tenemos la información, por ejemplo, en el primer indicador, la información se presenta organizada y con un diseño visual que facilita la comprensión del proceso histórico, cumple, no cumple, y la valoración, ¿no? Si es sobre 1, sobre 2, sobre 3, como les decía, podríamos agruparlo. Y lo que es la estructura, por ejemplo, el periodo de tiempo representado abarca las etapas más relevantes, antigüedad, revolución industrial, aquí era moderna, cumple o no cumple, ¿no? Y la ponderación. Luego los eventos se organizan de manera cronológica de los materiales más antiguos a los actuales, cumple o no cumple, y aquí la ponderación. Y luego tenemos los elementos, ¿no? Los eventos se presentan en forma clara sobre la línea visible o eje temporal. Se indican fechas o periodos históricos con claridad, ¿no? Se identifican correctamente los materiales o tecnologías representadas en cada etapa: piedra, adobe, hormigón, acero, materiales compuestos, ¿no? Entonces, cumple o no cumple y la ponderación, ¿no? Los puntos obtenidos y la observación en caso de que no cumple. Contenido técnico incluyen los principales avances y aportes de cada periodo en relación con la ingeniería civil, ¿no? Se añaden imágenes, iconos, esquemas que contemplan
la información técnica, la creatividad y presentación. Se utilizan colores, formas o recursos visuales que ayudan a destacar la información más importante. Entonces ahí está. El trabajo demuestra esfuerzo creativo, orden estético en su presentación. No presenta faltas de ortografía. Bueno, ese es un punto también que quizás es importante, ¿no? Resaltar en la valoración en lo que es el indicador de una lista de cotejo. También en un resumen, ¿no? Podemos aplicarlo a la lista de cotejos en un resumen en el formato, la organización, el contenido, la comprensión del tema y la redacción. Nosotros podemos darle una temática asignada. Este es aplicado a lo que es la ingeniería en diseño de mezclas de concreto, por ejemplo, en formato, organización, contenido técnico, comprensión del tema, redacción y ortografía, ¿no? Si es que corresponde, como les decía. En formato, por ejemplo, el escrito presenta las especificaciones solicitadas, tipo, tamaño de letra, interlineado, márgenes y encabezado, cumplen o cumplen, ¿no? Respeta la estructura de un texto técnico, introducción, desarrollo y conclusiones, ¿no? Y cumple, no cumple. Las ideas principales se presentan con un orden lógico y coherencia, ¿no? Entonces ahí está el listado de cotejo. También en lo que es el contenido técnico. Explica con claridad conceptos básicos del diseño, de mezclas, relación, agua, cemento, resistencia, trabajabilidad. También menciona correctamente los materiales y sus proporciones sin emitir juicios personales. El resumen refleja comprensión de proceso y precisión de datos técnicos, ¿no? Entonces, puntualizando lo que nosotros queremos obtener como indicador de evaluación. También la comprensión del tema, ¿no? Demuestra capacidad de síntesis al incluir solo la información más relevante del diseño de mezclas. Fíjense. Por otro lado, también las ideas están redactadas con sus propias palabras y reflejan comprensión del tema. Entonces, esta lista de cotejos, como les decía, simplemente esticarlo y colocar la ponderación correspondiente. Luego tenemos en la lista de cotejos para evaluar estrategias grupales, como un grupo de estudiantes trabaja y nosotros podemos realizar también la valoración a través de la lista de cotejos. Acá la participación en un debate, ¿no? Participación, habilidades comunicativas, argumentos. Cuando nosotros creamos un debate respecto a una temática que estemos abordando, entonces acá tenemos la argumentación oral respecto a lo que es el concreto reciclado en la construcción, participación, habilidades comunicativas, argumentos técnicos. Son 3 puntos que vamos a tomar. En los indicadores, en lo que es la participación, respeta y utiliza adecuadamente el tiempo asignado para exponer sus argumentos técnicos sobre el concreto reciclado, cumple o no cumple, la valoración. Escucha con respeto y tolerancia las intervenciones de sus compañeros, evitando interrupciones, cumple o no cumple. Habilidades comunicativas, ¿no? Expresa con claridad y coherencia los argumentos técnicos empleando terminología adecuada de la ingeniería civil. Se comunica con naturalidad, fluidez y seguridad, manteniendo contacto visual con el público. Vamos a ponderar también aquello. Argumentos técnicos, los argumentos expuestos son pertinentes y se relacionan directamente con la temática del concreto reciclado. Por otro lado, tenemos sus aportaciones, fortalecen la postura que defienden ambiental, técnica o económica. Sustenta sus argumentos con ejemplos de proyectos, normas técnicas o experiencias profesionales. Penúltimo, tenemos respalda sus afirmaciones con datos, cifras referentes a las investigaciones sobre materiales reciclados.
Finalmente, muestra a disposición para escuchar, analizar y responder de forma respetuosa a los argumentos contrarios. Cumple, no cumple y la ponderación en caso de no cumplir la observación. Y si cumple, también puede ser que nosotros resaltemos con una observación para que pueda mejorar en, en ese indicador. Aquí tenemos otra evaluación respecto a lo que es la exposición y desempeño en equipo, ¿no? La formalidad de la presentación, el dominio del tema y la organización del equipo. ¿Cómo lo realizan? A través de una aplicación en lo que es la carrera en diseño y construcción de puentes vehiculares. Formalidad de la presentación, dominio del tema, organización del equipo. Tenemos al inicio, cada integrante se presenta correctamente y menciona su rol dentro del proyecto. El equipo introduce con claridad temática del puente vehicular y su importancia en la infraestructura vial. En el dominio del tema, tenemos los integrantes demuestran dominio técnico y utilizan terminología propia de la ingeniería civil, emplean recursos visuales, planos, videos o maquetas para apoyar la explicación. Explican correctamente los aspectos estructurales, materiales y tipos de cargas del puente. Cada integrante aporta información complementaria que refuerza la exposición grupal. En lo que es la organización estaría la exposición, evidencia, coordinación entre los miembros y distribución equilibrada del tiempo, ¿no? Los expositores responden con seguridad las preguntas del público o docente, ¿no? Entonces ahí tenemos, en este caso tenemos equipo 1, equipo 2, equipo 3, equipo 4, son grupos de trabajo y las observaciones. Si cumple, no cumple, ¿no? Y vamos a ampliar dependiendo la cantidad de equipos que tenemos. Participación y desempeño en clase, ¿no? También es otra evaluación, ¿no? Con indicadores donde está la participación, el interés, la interacción, y se toma en cuenta en lo que es la participación y desempeño en clase, en la clase, ¿no? Participa activamente en clase, expresando ideas, dudas o comentarios relacionados con los temas, ¿no? Demuestra iniciativa para participar en actividades técnicas, realiza aportes que contribuyen al aprendizaje colectivo y al desarrollo de la clase. Entonces ahí está, cumple, no cumple la ponderación. Si hay también interés, ¿no? Demuestra interés constante en los temas abordados, tanto teóricos como aplicados, ¿no? Muestra comportamiento adecuado y mantiene una actitud respetuosa durante la clase, participa activamente en los temas técnicos, estructurales, materiales, hidráulica, etc., ¿no? También la interacción, ¿no? Colabora de forma responsable en el trabajo grupal, cumpliendo con las tareas asignadas. Y se comunica de manera respetuosa con sus compañeros docentes durante la discusión técnica. Se integra con facilidad las actividades del grupo, compartiendo ideas y ayudando a sus pares. Escucha y respeta las opiniones y aportes de los demás. Una valoración sobre 10 puntos y ahí tenemos si cumple o no cumple y la ponderación en puntos y la observación si es que es pertinente. Desempeño en el trabajo del laboratorio, que constantemente estamos trabajando en aquello. Entonces tendremos nuestros indicadores para evaluar a trabajo previo, desarrollo de la práctica, final de la práctica, ¿no? En lo que es el trabajo previo, presenta el manual del laboratorio con las actividades previas correctamente desarrolladas, realiza la investigación previa sobre el procedimiento del ensayo del concreto,
asiste puntualmente y lleva todos los materiales y equipos de protección personal requeridos, desarrollo de la práctica activamente en el desarrollo del ensayo siguiendo la norma técnica, en las codificaciones, utiliza correctamente los instrumentos, mon de varilla, prensa, balanza, colabora con su grupo de forma ordenada y demuestra responsabilidad en la toma de datos, mantiene el área de trabajo limpia y organizada durante toda la práctica, registra los datos experimentados en el formato establecido en el laboratorio, final de la práctica, ¿no? Participa de la limpieza y orden de los materiales y equipos utilizados, que es muy importante en un laboratorio, ¿no? Elabora el informe del laboratorio en tiempo y forma, incluyendo cálculos, gráficas y análisis de resultados, contesta correctamente las preguntas del manual relacionadas con la práctica y muestra actitud responsable y colaborativa hasta el final de la sesión. Son puntos, indicadores que debemos valorar cuando estamos trabajando en laboratorio. Y prácticamente llegando a ya, lo que es la lista de cotejos para evaluar las exposiciones, como lo hacíamos también con lo que es las rúbricas. Ahora estamos con la lista de cotejos para realizar la evaluación. En una exposición de un tema de manera individual, lo que se tiene que valorar son las habilidades comunicativas, dominio del tema, tiempo y forma, ¿no? Acá aplicado, ¿no? Un tema de ingeniería civil, entonces nosotros haremos una valoración, modula el tono y volumen de voz para que todos los compañeros del docente puedan escucharlo claramente. Se expresa con naturalidad, fluidez, sin leer extensivamente. Mantener una velocidad adecuada de exposición, facilitando una comprensión del público, emplea una postura corporal segura y profesional, establece un contacto visual con la audiencia, utiliza recursos visuales, diapositivas, planos, esquemas gráficos, dominio del tema, demuestra comprensión profunda del tema, aplica ejemplos reales o casos prácticos de ingeniería civil, emplea terminología técnica, responde con precisión a las preguntas del público docente, tiempo y forma. Se presenta puntualmente en el horario asignado para su exposición, ajusta su exposición al tiempo establecido sin extenderse ni acortar en excesos. Tenemos el cumplimiento, si ha realizado o no, los puntos que nosotros tenemos que valorar y la observación si es necesario colocar. Hasta aquí hemos visto ya lo que es este instrumento de lo que es la lista de cotejos, que es un instrumento que nos ayuda bastante a recoger bastante información de parte de los estudiantes cuando nosotros estemos realizando un avance de tema, ¿no? En la cual estamos llevando adelante. Y fíjense que los dos instrumentos, tanto lo que es las rúbricas, que es más amplio la valoración que podemos tener. En la lista de cotejos también de la misma manera, esta es la primera etapa que estamos observando y tiene una segunda etapa donde es más compleja y también es más completa, donde ya tenemos niveles de desempeño, los criterios, los indicadores, ya se tienen las competencias, pues prácticamente va llenando y vamos a ir completando con esa información la cuarta sesión que sería, ahí lo vamos a completar ya para que podamos ir trabajando también ya para nuestra tarea que va a ser asignada. Estimados diplomantes, entonces hasta aquí vamos a dar una pausa. La siguiente sesión vamos a continuar en la cuarta sesión, este jueves, en nuestro mismo horario.
Vamos a ampliar con más ejemplos, con mayor profundidad, lo que es lista de cotejos, que es un instrumento muy importante para la evaluación, y vamos a ir trabajando con otros instrumentos para que podamos utilizarlo, ¿no?, en el aula y podamos trabajar con nuestros estudiantes. Agradecerles por este espacio de tiempo y nos estaríamos reencontrando la siguiente sesión. Aclararles de que las tareas se van a ir subiendo, ya las tareas, el foro, la evaluación, tal como se ha indicado, se van a ir subiendo durante esta semana, en el transcurso de esta semana, de la primera y la segunda sesión. Con esa aclaración, nos despedimos y será hasta la siguiente sesión, que es el día jueves. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lisa. Noches. Muchas gracias. Hasta el jueves. Hasta el jueves.